Raimundo Cruz, entrevista a... Juan Carlos Leal, un gusto platicar. Buenas tardes, 55 ciudades del país están escuchándonos en este momento. Raimundo Cruz agradece que se haya tomado la llamada. Buenas tardes. Gracias, Raimundo. Buenas tardes a todo el auditorio. ¿Qué significa la ley del Banco de México? ¿Qué era lo que pretendía hacer el gobierno federal? ¿Por qué se paró? E inmediatamente Estados Unidos, la Reserva Federal dice, mira, aquí hay un billetote, una lana en dólares, si es que necesitas liquidez en dólares. ¿Qué significa todo esto para que lo entendamos los simples mortales, Juan Carlos Leal? A ver, voy por partes, Raimundo, porque sí es un tema muy complejo, es un tema complicado, ¿no? Que tiene su origen en que en México hay un exceso de dólares en efectivo. ¿De dónde vienen estos dólares? Mucho viene, se calcula que alrededor del 7% del total de las divisas que con las que se mueve nuestro país en el mundo entran en efectivo a México. ¿Dónde viene la mayor parte de estas divisas? ¿No? Son operaciones que se hacen en la frontera, son operaciones que tienen que ver con turismo, son operaciones que tienen que ver con remesas. Acordémonos que las remesas es una parte muy importante de la economía mexicana. Que son ¿La más importante en este momento? No digamos, no es, por supuesto que no se compara con la parte industrial, está, digamos, compensando un poco la caída del turismo, pero no lo compensa por completo. Pero estamos hablando de que ahí en remesas hay 40 mil millones de dólares al año, más o menos, ¿sí? Que viene de los mexicanos que trabajan fuera de México. Rompiendo récord este año a pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia, pero eso no es necesariamente un motivo de orgullo. Eso es que nosotros estamos exportando nuestro talento hacia otros países porque en México no pudieron conseguir trabajo, ¿no? Y esa gente que se va a Estados Unidos o a Canadá o a muchos otros países a prestar sus servicios, pues manda dinero para mantener a sus familias. Y ese dinero es muy importante para la economía en general. Pero aquí hay cosas que llaman mucho la atención, porque hay otro componente del que no se quiere hablar mucho, pero que tiene que ver con lavado de dinero. ¿Qué es esto? Hay mucho dinero que entra en efectivo de la venta de drogas, del cruce de personas ilegales, de toda una serie de operaciones que son absolutamente ilegales y que entran a México buscando reincorporarse a el mercado formal. Esto es lavar dinero, ¿no? Esto ha ocurrido no en una, sino en varias ocasiones. Es como un fenómeno cíclico. Cuando Estados Unidos pone regulaciones que limitan la repatriación de ese dinero que es emitido por el Banco Central de Estados Unidos, siempre hay problemas en México particularmente. Y voy a ir a la historia un poquito. En 2002 se establece la primera regulación para prevenir esto por el financiamiento al terrorismo y lavado de dinero. Ahí se establece la primera regulación y eran operaciones de más de 10 mil dólares las que generaban un reporte. En 2008 esto se endurece y se va a operaciones de más de 1,000 dólares. Se ha vuelto a endurecer y ahora las operaciones de menos de 300 dólares en muchos casos tienen que generar un reporte. Pero esto es lo que se mueve en la banca, lo que se mueve de los remeseros, como se les llama, que luego voy a mencionar un par de nombres, ¿no? Pero MoneyGram y Western Union, ¿no? Uh-huh. Que son los que mandan muchísimo dinero a nuestro país. Todos ellos tienen que tener registros. El problema es cuando este dinero entra del que se viene en su coche de Chicago, ¿no? Y va a Michoacán o va a Guadalajara a visitar a la familia y trae dinero en efectivo. El problema es también cuando la gente que vino de turista y pagó su hotel con tarjeta de crédito, compró su paquete en internet, ¿no? Llega y en el hotel da una propina con un billete de $1 o un billete de $5, ¿no? Ahí es donde viene el problema, porque ese dinero no puede regresar tan fácil hacia los Estados Unidos. ¿Cuánto es este dinero? Bueno, hay cálculos diversos, pero se habla que, por ejemplo, los bancos remeseros han acumulado alrededor de 10 mil millones de dólares
en este dinero, ¿no? Uh-huh. Esto ha pasado, te digo, recurrentemente. Hace unos años fue muy famosas aquellas historias de los aviones de Banco de México llegando a Nogales o llegando a Ciudad Juárez a llevar pesos por la cantidad de efectivo que se cambiaba en las casas de cambio hace 10 años. Eso provocó que en México pusiera una regulación mucho más dura para las casas de cambio y muchas salieron del mercado y muchas fueron investigadas por lavado de dinero. Esto es lo que vuelve a pasar el día de hoy. La sospecha es que gran parte de este dinero no es de origen lícito. Esa es la sospecha fundamental. Entonces, lo que dicen los senadores es, bueno, para que mejore el tipo de cambio que recibe la gente que cambia estos dólares, que los compre el Banco de México. El problema es que eso tiene repercusiones muy importantes porque no sabemos de dónde viene ese dinero. Puede ser de origen lícito, puede ser de origen ilícito. En la sospecha, pues está el gran problema, ¿no? Porque lo que viene de operaciones bancarias realizadas electrónicamente, transferencias que se hacen de una empresa a otra a través de un banco o de varios bancos para comprar autopartes, por ejemplo, eso queda completamente registrado. Sí, claro. Lo que no queda registrado es lo que se queda en cambios, ¿no? Lo que se queda en los poquitos que trae el hombre que viene a ver a su familia en Semana Santa. Lo que hacen los centros comerciales o las tiendas departamentales, de autoservicio, el famoso redondeo, que ese se queda, pues por quién sabe dónde, y es el que está alterando este tipo de situaciones. Así es, y eso puede generar inestabilidades, etcétera, pero el riesgo está ahí. Si le ponemos a Banco de México una obligación que hoy no tiene, podemos generar un riesgo reputacional o un riesgo transferido, ¿no? Porque no sabemos de dónde viene ese dinero. Juan Carlos Leal, también no viene otro punto donde las reservas internacionales habla casi de 200,000 millones de dólares. No es así como mucha lana apetitosa teniendo tanta necesidad. Ahora sí que los mexicanos, si de ahí se podía agarrar una lana, ¿no también va por ahí? Mira, esa es una sospecha que está entre muchos analistas, etcétera. Hay quien lo ha expresado, hay quien se atreve solo a decirlo de forma privada. Juan Carlos Leal, ¿qué piensa al respecto? Mira, evidentemente existe apetito, porque lo han hecho muy claramente en público, lo han dicho algunos senadores y algunos otros legisladores de Morena, que ese dinero debería invertirse en gastos de los mexicanos. El gran problema, eso es mezclar gimnasia con magnesia, porque los economistas distinguimos muy claramente lo que es monetario y lo que es fiscal, ¿no? Lo que es fiscal son los ingresos que tiene el gobierno, sí, y los egresos que tiene el gobierno, que eso es a través de impuestos, derechos, etcétera. Lo monetario lo maneja el Banco de México, ¿no? Y no se deben mezclar. Se mezclan en algunas circunstancias. El Banco de México es el agente colocador de crédito mexicano, ¿no? ¿Por qué el Banco de México respingó inmediatamente y varios especialistas dijeron que no era adecuado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mira, básicamente lo que tenemos es la obligación, le estarían imponiendo una obligación al Banco de México de hacer una política de la acumulación de reservas a través del efectivo. El Banco de México hoy no tiene ninguna de esas obligaciones, tiene una sola, que es la estabilidad de precios. Claro. El equilibrio de la situación económica. Ahora, Juan Carlos Leal, la última pregunta. Esta famosa ley del Banco de México se pospuso, a pesar de que el presidente pues parece que quería que saliera, pero tocó, ahora sí que pisó muchos callos. Desde el punto de vista de Juan Carlos Leal, economista, investigador del México Business Forum, ¿cree que esta proceda, se discuta, se vote el próximo año o ya pasó a mejor vida? No, evidentemente está viva. Los riesgos están ahí, está claramente puesto sobre la mesa que esto podría provocarle más problemas que beneficios al país. Hay una máxima de la regulación que no puede regular por el peor, ¿no? En este caso es el peor de los casos,
que te obligaría a regular. Digo, incluso se ha hablado de que es problema de uno o dos bancos que tienen este exceso, los remeseros. Los remeseros, ustedes saben cuáles son los que venden y compran divisas de los que reciben de remesas del exterior, ¿no? ¿Tiene que ver la Reserva Federal que amplió el acuerdo de dólares con nuestro país? ¿Tiene que ver la suspensión de esta ley para que el Reserva Federal ahora sí que mostrara su buena disposición y voluntad? Mira, ese acuerdo es muy importante para México. La Reserva Federal tiene muchos años con este tipo de acuerdos con México. Si vamos a la historia, fue el primer gran efecto del NAFTA, ¿no? Del TLC, cuando en 94 el país prácticamente quebró, ¿no? Con los tesobonos. Sí. Y la administración Clinton se aventó la transferencia de casi 50,000 millones de dólares. Puso el pecho frente a las balas por México, Clinton. Así es. En aquel momento eso fue el parteaguas, eso fue lo que provocó que la presión bajara, ¿no? Y a partir de ese momento pues, ha habido estos acuerdos con la Reserva Federal, donde es una línea de crédito de que tú puedes girar dólares, ¿no? Eso es prácticamente te está diciendo, por si lo necesitas, ahí están, ¿no? Juan Carlos Leal, el tiempo se nos termina, nos van a cortar y no queremos ser grosero, al contrario, muy amable como siempre en esa disposición, sobre todo esta claridad de estos temas que son complicados, que no sabemos de dinero, de finanzas, nos cuesta trabajo, casi la gran mayoría, pero vamos a estar muy al pendiente cuando esto se revive, porque más el año está ya terminando, cuando esto se revive, ojalá podamos hacer una cuenta de comunicación con Juan Carlos Leal para que le explique al auditorio de 55 ciudades del país más o menos cómo están las cosas. Muchas gracias por tomar la llamada y feliz año y a cuidarse mucho, Juan Carlos. Claro, igualmente, todos a cuidarse, aguas que la pandemia está terrible, ¿eh? Así lo estaremos haciendo, por supuesto, y diciéndole al auditorio que siga el mismo ejemplo. Gracias, un gusto poder platicar con Juan Carlos Leal, buenas tardes. Igualmente, hasta luego, Raimundo.